Por un momento, olvídate de todo lo que sabes sobre los castillos y los asedios medievales. Esto no va de catapultas lanzando piedras gigantes, ni de duelos uno contra uno para decidir el destino de la batalla. La realidad es menos romántica, pero mucho más interesante. Los asedios medievales más exitosos no se ganaban rompiendo murallas, sino rompiendo mentes. El arma no era la lanza o la espada, sino la psicología. Un castillo podía soportar ataques durante años, pero con los trucos psicológicos adecuados, con los engaños bien calculados. No pasaban más de unas cuantas semanas sin que los defensores abrieran sus puertas. Voluntariamente. Imagina rodear el castillo de Kenilworth en 1266 con un ejército completo. Podrías construir torres de asedio, lanzar piedras día y noche, perder cientos de hombres intentando escalar esas murallas. O podrías simplemente abandonar 3 carretas de grano a la vista de los defensores hambrientos y esperar. Izar una bandera blanca de tregua una y otra vez hasta que ya no sepan si es real o falsa. Hacer circular rumores de traiciones internas y observar cómo, sin disparar una sola flecha, las puertas se abren desde dentro. Esta noche te voy a enseñar exactamente cómo funcionaban estas tácticas. No desde dentro del castillo asediado, sino desde el campamento del atacante. Aprenderás los trucos psicológicos que comandantes astutos perfeccionaron durante siglos para ganar batallas sin pelearlas. Y descubrirás que estas mismas estrategias se siguen usando hoy en negociaciones, diplomacia y hasta en salas de juntas corporativas. Pero, antes de que te acomodes, tómate un momento para dar me gusta al vídeo y suscribirte. Pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando esto y qué hora es para ti. Me resulta increíble ver cómo la historia une a personas de diferentes partes del mundo. Ahora respira hondo. Deja que tu cuerpo se hunda en el colchón. Cierra los ojos si quieres. Y prepárate para descubrir por qué la paciencia, el engaño y una bandera blanca bien usada valían más que 1000 soldados con armadura. Eres un comandante de asedio, no el rey, no un príncipe. Eres uno de esos hombres veteranos que ha rodeado suficientes castillos como para saber que hay maneras más inteligentes de ganar que golpeando piedra con piedra hasta que alguien muera. Es el amanecer de un día de septiembre en 1266 y estás de pie en una pequeña colina a medio kilómetro del castillo de Kenilworth. Desde aquí puedes ver toda la fortaleza. Murallas gruesas como 3 hombres, torres altas, un lago artificial que la protege por 2 lados. Es, técnicamente, inexpugnable. Los ingenieros militares que diseñaron esto hicieron un trabajo excelente. Pero tú no estás aquí para admirar la ingeniería. Tienes un ejército de 3000 hombres acampados en círculo perfecto alrededor del castillo. Tienes catapultas, torres de asedio, arietes. Podrías usarlos. De hecho, el rey espera que los uses. Pero tú sabes algo que los jóvenes nobles ansiosos por gloria no entienden. Cada día que no atacas es un día que no pierdes soldados. Y cada día que ellos están encerrados ahí dentro, pierden un poco más de cordura. La guerra de asedio no se pelea con acero. Se pelea con tiempo y psicología. Y tú tienes mucho de ambos. Tu rutina matinal comienza con observación. Te sientas en una silla plegable de madera, ridículamente cómoda, para estar en medio de una campaña militar.
y observas las almenas del castillo con un catalejo. Cuentas cuántos guardias puedes ver. Hoy hay menos que ayer. Eso es bueno. Significa que están conservando energía o que algunos están demasiado débiles para cumplir turnos. Observa sus movimientos. ¿Se mueven rápido o lento? Lento. Definitivamente más lento que hace 2 semanas. El hambre está funcionando. Tu asistente, un joven escriba que toma notas meticulosas, anota todo esto en un registro. Guardia noreste, movimiento reducido. Guardia sureste, reemplazo tardío. Es información aparentemente inútil, pero tú has aprendido que en un asedio largo, cada detalle cuenta. Cada cambio en su rutina te dice algo sobre su estado mental. Después de media hora de observación, desayunas. Pan caliente recién horneado en los hornos de campaña. Tocino, queso, una jarra de cerveza ligera. Comes despacio, saboreando cada bocado, sabiendo perfectamente que algunos de esos guardias allá arriba pueden verte. Pueden ver el humo de tus fogatas de desayuno. Pueden oler, si el viento sopla en la dirección correcta, el tocino friéndose. No es crueldad gratuita. Bueno, no solo crueldad. Es táctica. Recordarles constantemente que tú comes bien mientras ellos racionan pan rancio es parte del plan. La moral no colapsa por hambre física solamente. Colapsa por la comparación constante entre su miseria y tu comodidad. Claro que ellos no saben que has ordenado específicamente que las fogatas de cocina se coloquen en el lado visible del campamento, precisamente para esto. Mediodía. Hora de implementar la táctica del día. Hoy has decidido usar la bandera blanca. Otra vez. Esta será la 4ª vez este mes. Tu asistente te mira con algo parecido a preocupación. ¿No empezarán a ignorarla, señor? Sonríes. Esa es precisamente la idea. Aquí está el truco. La primera vez que izas una bandera blanca de tregua, ellos se emocionan. Piensan que quieres negociar, que quizá esto termine. Envían un mensajero. Tú ofreces términos imposibles o simplemente pierdes el tiempo en conversaciones que no van a ninguna parte. Cuando el mensajero regresa sin acuerdo, los defensores se decepcionan, pero entienden. Así funcionan las negociaciones. La segunda vez, son más cautelosos, pero aún esperanzados. Quizá esta vez sea real. La tercera vez, empiezan a sospechar. Algunos dirán que es trampa, otros dirán que vale la pena intentar. Pero para la 4ª, 5ª, 6ª vez, algo interesante sucede. Dejan de poder procesar la información correctamente. Cada vez que ven esa bandera blanca, sus cerebros tienen que decidir, ¿es real o falsa? Y cada decisión consume energía mental que no tienen. Eventualmente, la bandera blanca se convierte en tortura psicológica. Algunos querrán responder, otros no. Empiezan a discutir entre ellos. Y cuando discuten entre ellos, tú ya casi has ganado. Ordenas que alcen la bandera. Es una tela blanca simple, del tamaño de una sábana, completamente visible desde las murallas. La izan en un asta alta cerca de la puerta principal del castillo. Y entonces esperas. Pasan 2 horas. Nadie sale. Bueno, no esperabas que salieran. El punto no es que salgan. El punto es que vean la bandera. Discutan qué hacer. Agoten sus mentes tomando la decisión. Y finalmente, no hagan nada. Lo cual los dejará preguntándose si cometieron un error. Al atardecer, ordenas que bajen la bandera. Sin explicación.
sin intentar negociar. Solo la bajas y ya. Imagina la confusión allá dentro. ¿Por qué la bajaron? ¿Estaban esperando que saliéramos? ¿Perdimos una oportunidad real de negociar? ¿O era otra trampa y tuvimos suerte de no caer? Nunca lo sabrán. Y eso los comerá por dentro más que el hambre. La tarde es para la siguiente táctica: las provisiones abandonadas. Tienes 3 carretas cargadas con sacos de grano. Grano real. No falso. Has aprendido que si vas a tentar a alguien, la tentación debe parecer absolutamente genuina. Ordenas que las carretas se lleven a tierra de nadie, ese espacio entre tu campamento y las murallas del castillo donde nadie normalmente se aventura. Los conductores las dejan ahí, desenganchan los bueyes y regresan al campamento. Las carretas quedan abandonadas, a plena vista, a 200 pasos de su puerta principal. Tu asistente pregunta: ¿y si salen a tomarlas? Entonces les disparamos flechas de advertencia y los obligamos a retroceder. O dejamos que tomen un saco y regresen. Depende de cuántos salgan y qué tan desesperados parezcan. Y el punto es la indecisión. Cada hora que esas carretas permanecen ahí, cada vez que un guardia mira desde la muralla y ve comida a su alcance, tiene que decidir: ¿vale la pena arriesgar mi vida? Y cada vez que decide que no, se odia un poco más por cobarde. Y cada vez que decide que sí, pero sus superiores lo detienen, odia un poco más a sus superiores. Y eventualmente, todo ese odio y frustración dividirá la guarnición desde dentro. El joven escribe esto. Probablemente piensa que eres un genio o un monstruo. Quizá ambos. La verdad es más simple. No inventaste estas tácticas. Las aprendiste de comandantes anteriores, que las aprendieron de otros anteriores a ellos. Es conocimiento acumulado, transmitido en conversaciones alrededor de fogatas de campaña. Prueba las provisiones abandonadas. Funciona cada vez. Y funciona porque explota algo fundamental en la naturaleza humana. La tortura no es el dolor, sino la decisión constante sobre si aceptar el dolor o arriesgarte a algo peor. Noche. Tu tienda de campaña es, honestamente, más cómoda que muchas posadas donde has dormido. Tienes una cama de verdad, con colchón relleno de paja limpia y mantas de lana. Tienes una mesa, sillas, velas de cera de abeja que no producen humo. Tienes vino de calidad decente. Podrías estar aquí meses, años, si fuera necesario. Pero no será necesario porque conoces los números. Un castillo de este tamaño, con aproximadamente 200 defensores, tiene provisiones para 4 meses si racionan cuidadosamente. Ya llevan 4 meses de asedio. O están en sus últimas reservas, o se acabaron hace semanas y están comiendo caballos, ratas y eventualmente nada. Pero tú no esperas a que mueran de hambre. Eso tomaría demasiado tiempo y francamente sería un desperdicio de mano de obra potencial. No, esperas a que su capacidad de razonar colapse bajo el peso de la incertidumbre constante. Tomas tu diario, una libreta de cuero, donde registras cada asedio. Has hecho esto 14 veces en tu carrera. 13 de esas veces, el castillo se rindió sin batalla final. Una vez tuviste que atacar, y fue un desastre sangriento que juraste nunca repetir. Escribes: día 120, bandera blanca número 4, sin respuesta, provisiones abandonadas en posición, moral enemiga estimada, crítica. Proyección: rendición en 7 a 14 días. No es adivinar, es matemática.
matemática psicológica, pero matemática al fin. Cierras el diario, apagas las velas excepto una, te acuestas en tu cama cómoda, escuchando los sonidos distantes del campamento, guardias haciendo rondas, fogatas crepitando, algún soldado borracho cantando una canción obscena. Y piensas en esos pobres bastardos en el castillo, despiertos en la oscuridad fría, preguntándose si las carretas seguirán ahí mañana, si la próxima bandera blanca será real, si deberían rendirse ahora o esperar un día más. Siempre un día más, hasta que ya no puedan más. Te duermes fácilmente. Siempre duermes fácilmente durante los asedios. Es el conocimiento de que cada día que pasa, cada noche que duermes cómodamente, mientras ellos no, te acerca más a la victoria. Y la victoria sin batalla es la más dulce de todas, porque significa que tus soldados viven, que tu reputación como comandante, que gana sin pérdidas, crece, que el próximo castillo que rodees se rendirá más rápido porque habrán escuchado de ti. El comandante que simplemente espera, engaña y observa hasta que las puertas se abren. No hay gloria en esto. Los bardos no cantarán sobre banderas blancas falsas y provisiones abandonadas. Pero hay eficiencia, hay inteligencia. Hay el conocimiento profundo de que entiendes algo fundamental sobre la guerra que los jóvenes nobles ansiosos de gloria nunca comprenderán. Las murallas más fuertes caen ante las mentes más débiles. Y todas las mentes se debilitan bajo suficiente incertidumbre, suficiente hambre, suficiente tiempo mirando una bandera blanca que quizá, solo quizá, esta vez sea real. Amanece nuevamente. Tu rutina se repite. Observación, desayuno visible, planear la táctica del día. Hoy quizá envíes un mensajero con rumores falsos. O hagas que parte de tu ejército finja prepararse para retirarse. O simplemente no hagas nada. Porque a veces la ausencia de acción es tan desconcertante como la acción misma. Tienes un arsenal completo de trucos psicológicos. Y cada día decides cuál usar, como un artesano eligiendo la herramienta correcta para el trabajo. No es guerra. Es paciencia armada. Es engaño sistematizado. Es el arte de ganar haciendo que el otro se rinda. Y eres muy, muy bueno en ello. Pero estas tácticas que usas con tanta naturalidad, esta bandera blanca que izas y bajas como si fuera un instrumento musical, estas provisiones abandonadas que colocas con la precisión de un ajedrecista, no surgieron de la nada. Son el resultado de generaciones de comandantes que, como tú, se negaron a desperdiciar soldados golpeando piedra, que experimentaron, fracasaron, aprendieron y transmitieron sus trucos en conversaciones alrededor de fogatas de campaña. Veamos cómo esta ciencia extraña de quebrar mentes sin pelear evolucionó a lo largo de 200 años de asedios medievales. Al principio, en los primeros años del siglo XI, los comandantes medievales eran bastante tontos en lo que respecta a asedios. Su estrategia básica era construir escaleras muy largas, gritarle a los hombres que suban y esperar que suficientes lleguen arriba antes de que todos mueran por flechas. Era efectivo en el sentido de que eventualmente funcionaba, pero el costo era absurdo. Un comandante podía perder la mitad de su ejército tomando un castillo mediano. Y entonces, alguien tuvo una idea revolucionaria. ¿Y si simplemente esperamos? Suena obvio ahora, pero en una época donde la gloria militar se medía por valentía en batalla,
donde los bardos cantaban sobre héroes escalando murallas con espadas entre los dientes. La idea de sentarse a esperar mientras el enemigo se moría de hambre era casi vergonzosa. Los nobles jóvenes protestaban. ¿Dónde está el honor en eso? Los comandantes veteranos respondían: el honor está en no desperdiciar las vidas de tus hombres, idiota. Así nació la primera generación de táctica psicológica, el bloqueo puro. Rodea el castillo, corta suministros. Espera. Simple, efectivo, aburrido como un funeral de 3 días. Pero algunos comandantes notaron algo interesante. Durante esos largos bloqueos, cuando literalmente no pasaba nada durante semanas, los defensores no solo se debilitaban físicamente, se volvían locos de aburrimiento y ansiedad. La incertidumbre de cuánto duraría el asedio los carcomía tanto como el hambre. Y ahí, en esa observación casual, nació la semilla de algo mucho más sofisticado. Para el año 1100, durante las cruzadas, los comandantes europeos estaban aprendiendo tácticas de asedio de los bizantinos y musulmanes, quienes habían estado sitiando ciudades durante siglos con mucho más estilo. Ahí es donde aparece la segunda generación, el terror psicológico básico. En el asedio de Nicea en 1099, los cruzados capturaron soldados turcos y, en lugar de simplemente matarlos o pedir rescate, los decapitaron y catapultaron las cabezas por encima de las murallas. El mensaje era claro: mirad lo que les pasa a vuestros compañeros. Rendíos ahora, o esto os espera. ¿Funcionó? Sí. Nicea se rindió relativamente rápido. Pero la táctica tenía un problema. Solo funcionaba una vez. Después de la primera cabeza voladora, los defensores ya sabían qué esperar. El shock se convertía en odio, y el odio en determinación de nunca rendirse. Los comandantes necesitaban algo que mantuviera a los defensores desequilibrados constantemente, no solo asustados una vez. Así que empezaron a experimentar. Un comandante en el sur de Francia, durante los conflictos cátaros, probó algo nuevo. En lugar de catapultar cabezas, catapultaba mensajes. Notas atadas a piedras que decían cosas como: tu esposa en la ciudad ha sido vista con otro hombre, o el conde ha negociado tu traición por tierras. La mayoría eran mentiras completas, pero no importaba. Los defensores leían los mensajes, miraban a sus compañeros con sospecha, y lentamente la paranoia hacía su trabajo. ¿Quién había traicionado? ¿Quién planeaba traicionar? ¿Era verdad lo de la esposa? El comandante ganó ese asedio sin lanzar un solo ataque serio. Las puertas se abrieron porque la guarnición estaba demasiado ocupada, acusándose entre sí de traición imaginaria. Eso fue brillante, y otros comandantes tomaron nota. Para el año 1200, entramos en la tercera generación, el engaño sistematizado. Aquí es donde las tácticas que tú usas empiezan a tomar forma reconocible. Felipe II de Francia, ese hombre que eventualmente tomaría Normandía de los ingleses, era un maestro absoluto del engaño de asedio. Durante el asedio de Château-Gaillard, entre 1203 y 1204, Felipe perfeccionó lo que ahora llamarías la falsa retirada. Funciona así. Después de semanas o meses sitiando un castillo, súbitamente empiezas a desmantelar el campamento. Bajas tiendas, cargas carretas, haces que columnas de soldados marchen visiblemente hacia el horizonte, como si te estuvieras retirando. Los defensores, agotados y hambrientos, ven esto y sus corazones saltan. Se van. Hemos ganado.
hemos resistido lo suficiente. Algunos comandantes defensores, los cautelosos, dirían: esperad, asegurémonos de que realmente se van. Pero otros, los desesperados, los que llevaban meses mirando murallas y soñando con pan, abrirían las puertas para celebrar, para buscar comida en el campamento abandonado, para simplemente respirar aire fuera de las malditas murallas. Y entonces el ejército en retirada daba media vuelta. La emboscada era devastadora, porque los defensores habían bajado la guardia completamente. Habían dejado las armas. Algunos estaban literalmente llorando de alivio cuando las tropas regresaban. Felipe usó esta táctica 3 veces en Château Gaillard. 3 veces los defensores cayeron en variaciones de la misma trampa. Para la tercera vez, ya no sabían qué creer. ¿Era real la retirada esta vez? ¿O era otra trampa? Esa incertidumbre los paralizó. Y un defensor paralizado es un defensor derrotado. Pero Felipe añadió otra capa que sería copiada durante los siguientes 100 años: las provisiones abandonadas. Durante ese mismo asedio, Felipe ocasionalmente dejaba carretas de comida olvidadas cerca de las murallas. No era error. Era cebo perfectamente calculado. Aquí está la genialidad. Si los defensores ignoraban las carretas, se torturaban mentalmente preguntándose si habían perdido una oportunidad real de conseguir comida. Si enviaban un pequeño grupo a investigar y resultaba ser trampa, perdían hombres y moral. Pero si resultaba ser real y lograban tomar algo de comida, Felipe los dejaba, porque eso significaba que la próxima vez saldrían más confiados con más hombres, facilitando una emboscada mayor. Era una situación sin victoria posible para los defensores. Cada opción los debilitaba de alguna manera. Los cronistas de la época, como Guillermo el Bretón, que acompañaba a Felipe, escribieron sobre estas tácticas con algo parecido a admiración académica. «El rey entiende», escribió Guillermo, «que un hombre hambriento con esperanza falsa sufre más que un hombre hambriento sin esperanza alguna. El primero se tortura a sí mismo con posibilidades. El segundo simplemente acepta su destino». Brutal, pero efectivo. Y ahora otros comandantes leían estas crónicas como si fueran manuales técnicos. Las provisiones abandonadas funcionaron en Normandía. Probémoslas en Inglaterra. La bandera blanca de tregua como herramienta de engaño aparece precisamente en esta época, alrededor del año 1220. La historia exacta de quien la usó primero se ha perdido, pero para mediados del siglo XIII era táctica estándar. Y la belleza de la bandera blanca era su simplicidad. Costaba exactamente nada, no arriesgaba ningún soldado y podía usarse repetidamente. Un comandante inglés durante las guerras de los barones, en 1215 y 1216, la usó de manera particularmente cruel. Sitiaba un castillo en Kent y cada 3 días izaba la bandera blanca. Cada vez enviaba un negociador diferente con términos diferentes. Primera vez, rendíos y conservaréis vuestras tierras. Segunda vez, rendíos y conservaréis vuestras vidas. Tercera vez, rendíos y solo el comandante será ejecutado. Cuarta vez, rendíos y todos seréis ejecutados. Quinta vez, vuelta a rendíos y conservaréis vuestras tierras. ¿Ves lo que hizo? Eliminó cualquier capacidad de los defensores de evaluar si una oferta era genuina o qué esperar. La inconsistencia misma era el arma. No podían formular una estrategia de respuesta porque las reglas cambiaban constantemente.
El castillo se rindió en semanas, no porque estuvieran muriendo de hambre, sino porque literalmente no podían procesar más la toma de decisiones. Sus cerebros simplemente dijeron: ya basta, lo que sea, abrimos las puertas. Otros comandantes escucharon esta historia y pensaron: genial, robaré eso. Y así las tácticas se propagaban. No mediante manuales militares formales, sino mediante historias contadas en salones entre nobles, en cartas entre aliados, en las conversaciones que comandantes veteranos como tú tenían con novatos alrededor de fogatas. ¿Quieres consejo para asedios? Prueba las banderas blancas falsas. Prueba las provisiones abandonadas. Esparce rumores de traición. Y sobre todo, sé paciente. Deja que el tiempo haga el trabajo pesado. Para cuando llegamos a 1266, a tu época en Kenilworth, estas tácticas han sido refinadas durante casi 200 años de experimentación colectiva. Tú no inventaste la bandera blanca falsa, tampoco las provisiones abandonadas. Lo que hiciste fue heredar un arsenal completo de trucos psicológicos que generaciones previas probaron, mejoraron y transmitieron. Eres como un artesano que usa herramientas perfeccionadas por maestros anteriores. La bandera blanca que izaste ayer ha sido izada por 100 comandantes antes que tú en 100 asedios diferentes. Y cada uno aprendió pequeñas mejoras. ¿Cuántos días esperar entre banderas? ¿A qué hora del día izarla para máximo impacto psicológico? ¿Qué palabras usar cuando finalmente negocias de verdad para que suene diferente de las falsas? El conocimiento acumulado es asombroso. Existe todo un lenguaje no escrito sobre cómo romper voluntades sin pelear. Y funciona porque explota algo que no ha cambiado en la naturaleza humana. Bajo estrés prolongado, bajo incertidumbre constante, bajo la tortura de decisiones imposibles repetidas día tras día, el cerebro humano eventualmente se rinde. No porque sea débil, sino porque eso es lo que los cerebros hacen. Es biología, no moral. Los comandantes medievales no entendían la neurociencia, pero entendían los resultados. Haz esto y funcionará. Y lo hicieron, y funcionó, y enseñaron a otros, y siguió funcionando. Hay un detalle fascinante en las cartas de comandantes de esta época. Ocasionalmente expresaban algo parecido a culpa. No por ganar, sino por lo efectivo del método. Un comandante escribió a su hermano después de un asedio exitoso. Los hombres dentro todavía tenían provisiones para un mes cuando se rindieron. No fue el hambre lo que los quebró, fue la incertidumbre. Me pregunto si nuestros métodos no son más crueles que simplemente atacar y terminar rápido. Pero incluso expresando esa duda, siguió usando las mismas tácticas en el siguiente asedio. Porque funcionaban, porque salvaban las vidas de sus propios soldados, porque ganar sin pelear era, después de todo, el ideal de cualquier comandante competente. Y ese conocimiento, ese arsenal de trucos psicológicos, esa ciencia extraña de quebrar mentes mediante banderas blancas y pan abandonado, seguiría evolucionando. Seguiría siendo usado. Seguiría siendo efectivo. Hasta el día de hoy, en formas diferentes, con palabras diferentes, pero con los mismos principios fundamentales. La incertidumbre prolongada quiebra voluntades mejor que cualquier arma física. Tu rutina de observación matinal, esa paciencia calculada, ese desayuno visible desde las murallas enemigas, todo eso es el producto final de 200 años de comandantes que se negaron a ser idiotas sangrientos
y decidieron ser bastardos ingeniosos en su lugar. Y honestamente, mirando los resultados, eligieron bien. Pero durante siglos, estas tácticas eran solo intuición veterana, trucos que funcionaban sin que nadie entendiera exactamente por qué. Hasta que llegó el siglo XX, y los científicos modernos empezaron a estudiar las crónicas medievales con curiosidad académica. Y lo que descubrieron fue fascinante. Los comandantes medievales habían tropezado accidentalmente con principios psicológicos profundos que la ciencia tardaría 800 años en comprender formalmente. Veamos qué revelaron los laboratorios modernos sobre tus viejos trucos de asedio. En 1942, en medio de la Segunda Guerra Mundial, un psicólogo británico llamado William Sargant estaba tratando a soldados con lo que entonces llamaban fatiga de batalla y ahora llamamos estrés postraumático. Notó algo curioso. Los soldados que habían estado bajo bombardeo constante se recuperaban relativamente rápido. Pero los que habían estado en situaciones de incertidumbre prolongada, donde no sabían cuándo vendría el próximo ataque o si vendría, esos quedaban psicológicamente destrozados durante años. Sargant era un tipo meticuloso, así que empezó a investigar si este patrón existía históricamente. Y ahí, en las crónicas medievales de asedios, encontró exactamente el mismo fenómeno descrito 800 años antes. Los defensores que enfrentaban asaltos directos y sangrientos se traumatizaban, sí, pero mantenían cohesión. Los que enfrentaban tácticas de incertidumbre psicológica, como tus banderas blancas falsas y provisiones abandonadas, colapsaban mentalmente mucho antes. Sargant escribió un artículo académico que básicamente decía: los comandantes medievales descubrieron accidentalmente cómo destruir la toma de decisiones humana, y deberíamos estudiar esto. Y así empezó la fascinación científica moderna por tus viejos trucos de asedio. Lo primero que los psicólogos modernos identificaron fue algo que llamaron fatiga decisional bajo estrés prolongado. Funciona así. Cada decisión que tomas consume energía mental. No energía metafórica, sino energía real, medible, en forma de glucosa que tu cerebro quema. Decisiones fáciles consumen poca energía. Decisiones difíciles consumen mucha. Ahora imagina que eres un defensor en un castillo asediado. Cada día tienes que decidir: ¿es real la bandera blanca o falsa? ¿Salimos por las provisiones o es trampa? ¿Confiamos en el comandante que dice que resistamos o nos rendimos? ¿Comemos las últimas raciones hoy o las guardamos para mañana? Cada una de esas decisiones es difícil, con consecuencias potencialmente letales y con información insuficiente para decidir correctamente. Tu cerebro quema glucosa frenéticamente, intentando evaluar variables infinitas. Y después de semanas o meses de esto, simplemente se agota. La capacidad de tomar decisiones racionales disminuye progresivamente hasta que eventualmente el cerebro hace algo desesperado. Se rinde. No porque quiera, sino porque literalmente no tiene energía para seguir procesando. Los comandantes medievales no sabían nada sobre glucosa cerebral, pero sabían que si mantenías a los defensores tomando decisiones imposibles el tiempo suficiente, eventualmente dejarían de poder decidir correctamente y elegirían rendirse solo para terminar la tortura de decidir. Tu táctica de izar la bandera blanca repetidamente no era crueldad aleatoria. Era, sin que lo supieras,
un método perfectamente calibrado para agotar los recursos mentales del enemigo. En 2015, investigadores de la Universidad de Oxford decidieron hacer algo extraordinario: modelar matemáticamente los asedios medievales usando teoría de juegos moderna. Teoría de juegos es básicamente matemática para situaciones donde múltiples personas toman decisiones que afectan a otros. Los investigadores tomaron registros históricos de asedios, extrajeron todas las variables conocidas, duración del asedio, tácticas usadas, resultado final, y buscaron patrones. Lo que encontraron fue fascinante. Los asedios que usaban tácticas psicológicas documentadas, como las que tú empleas, terminaban en promedio un 60% más rápido que los asedios de fuerza bruta. Y la variable más predictiva de rendición rápida no era el hambre, no era la falta de agua, no era el número de atacantes. Era la frecuencia de señales contradictorias enviadas a los defensores. Cuantas más veces un comandante atacante cambiaba de táctica visible, más veces negociaba sin llegar a acuerdo, más veces parecía retirarse, pero no lo hacía. Más rápido colapsaba la defensa. Los investigadores lo llamaron sobrecarga de ambigüedad. Los defensores literalmente no podían mantener un modelo mental coherente de qué estaba pasando. Y sin modelo coherente, no podían formular estrategia de respuesta efectiva. Tu estrategia de cambiar entre banderas blancas, provisiones abandonadas y días de inactividad total era óptima según matemática moderna. Y tú la aprendiste de comandantes que la aprendieron de otros comandantes, ninguno de los cuales había visto una ecuación en su vida. Evolución cultural pura. Las tácticas que funcionaban se transmitían, las que no, se olvidaban. Pero hay algo más profundo que los neurocientíficos descubrieron en años recientes. En 2018, investigadores del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres hicieron experimentos con resonancia magnética funcional. Esa máquina que te mete en un tubo y observa qué partes de tu cerebro se activan. Pusieron a sujetos en situaciones de decisión bajo incertidumbre prolongada. No asedios reales, obviamente, pero simulaciones diseñadas para replicar la estructura psicológica. Decisiones repetidas con información ambigua y consecuencias significativas. Y descubrieron algo extraordinario. Después de cierto tiempo en estas condiciones, el cerebro empieza a apagar áreas responsables del pensamiento racional complejo y activa áreas primitivas asociadas con respuestas de miedo a depredadores. Literalmente, bajo incertidumbre sostenida, el cerebro humano retrocede a modos de supervivencia primitivos. Y esos modos primitivos tienen solo 3 opciones: luchar, huir o congelarse. En un asedio, no puedes huir. Las murallas te atrapan. No puedes luchar efectivamente porque no sabes contra qué estás luchando exactamente. Así que te congelas, te paralizas. Y la parálisis, en contexto de asedio, significa eventualmente rendirte, porque es la única acción que termina la incertidumbre. Tus tácticas, sin que lo supieras, estaban diseñadas para activar las partes más primitivas del cerebro humano, las partes que no razonan bien, las partes que solo quieren que la amenaza ambigua termine de una vez. Es brillante y es horrible. Y es exactamente lo que hacías cada mañana cuando decidías cuál de tus trucos implementar ese día. Respira. Siente por un momento la diferencia entre conocer intuitivamente que algo funciona
y entender por qué funciona. Los comandantes medievales tenían lo primero. Los científicos modernos descubrieron lo segundo. Pero el resultado era el mismo. Voluntades quebradas sin murallas rotas. Y aquí viene la parte que probablemente te resultaría más irónica si estuvieras vivo para verla. Tus tácticas de asedio medieval se enseñan ahora en escuelas de negocios. En 2020, la Escuela de Negocios de Harvard publicó un caso de estudio titulado Siege Mentality in Corporate Negotiations. El documento analiza explícitamente las tácticas de asedio medieval como modelo para negociaciones modernas de alto nivel. La bandera blanca falsa se enseña como ofertas de tregua retractables. Hacer ofertas que suenan generosas, esperar a que la otra parte se emocione, y entonces retirar la oferta. Repetir hasta que la otra parte esté tan agotada de procesar esperanzas fallidas que acepte términos mucho peores solo para cerrar el trato. Las provisiones abandonadas se enseñan como incentivos aparentes. Poner beneficios visibles al alcance de la otra parte, pero con riesgos ocultos, forzándolos a gastar energía mental, evaluando si vale la pena el riesgo. La inconsistencia deliberada se enseña como disrupción de modelo mental. Cambiar constantemente tu posición negociadora para que la otra parte no pueda formular estrategia coherente de respuesta. Es literalmente tu manual de asedio, traducido a salas de juntas con aire acondicionado. Y funciona igual de bien, porque los cerebros humanos no han cambiado significativamente en 1000 años. Un negociador corporativo moderno que usa estas tácticas gana contratos sin pelear directamente. Simplemente agota la capacidad de la otra parte de negociar efectivamente hasta que firman términos desfavorables. Tú hacías lo mismo con castillos. Ellos lo hacen con contratos. Misma psicología, diferente siglo. Incluso gobiernos han tomado nota. Documentos desclasificados de la CIA de 2019 revelan que durante la Guerra Fría, agencias de inteligencia estudiaron tácticas de asedio medieval para operaciones de guerra psicológica. El objetivo era quebrar la voluntad de gobiernos enemigos sin disparar un tiro. Un documento específicamente cita el asedio de Kenilworth, tu asedio, como caso de estudio en colapso de toma de decisiones bajo ambigüedad sostenida. Analizan cómo el comandante del asedio, tú en la versión histórica real, mantuvo presión psicológica constante durante 6 meses hasta que los defensores se rindieron, a pesar de tener una de las fortificaciones más fuertes de Europa. Y extraen lecciones. La clave no es la amenaza creíble de violencia, sino la incertidumbre constante sobre si habrá violencia, cuándo y de qué tipo. Es perturbador leer documentos de inteligencia del siglo XX hablando sobre tácticas que tú empleabas casi por instinto. Como si hubieras escrito un manual de tortura psicológica sin darte cuenta. Pero supongo que eso es exactamente lo que hiciste. Solo que el manual se transmitió oralmente durante siglos antes de que alguien lo escribiera formalmente. Y hay un último detalle que conecta todo. Estudios modernos sobre negociación de rehenes. El FBI entrena negociadores especializados en situaciones de rehenes. Y una de las primeras cosas que les enseñan es: no caigas en patrones predecibles. La predictibilidad permite al secuestrador formular estrategia. La impredecibilidad lo mantiene desequilibrado. Es exactamente tu principio de asedio. Nunca dejes que los defensores predigan qué harás a continuación. Algunos días iza la bandera blanca. Otros días no hagas nada. Ocasionalmente deja provisiones. Luego retíralas sin explicación.
Mantén al enemigo constantemente intentando adivinar tu próximo movimiento. Y mientras gastan energía mental adivinando, no tienen energía para resistir efectivamente. Un negociador de rehenes moderno está, en esencia, haciendo lo que tú hacías, manteniendo a alguien en estado de incertidumbre hasta que su capacidad de resistir se agota y acepta lo que tú quieres. La diferencia es que ellos tienen doctorados en psicología y tú tenías experiencia de 14 asedios previos. Pero llegaron a las mismas conclusiones sobre cómo funcionan los cerebros humanos bajo presión. El conocimiento que llevabas en tu cabeza, ese arsenal de trucos que aprendiste de veteranos alrededor de fogatas, resultó ser ciencia válida. Solo que se tardó 800 años en que alguien con laboratorio lo confirmara formalmente. Y ahora ese conocimiento, tu conocimiento, se enseña en universidades, se usa en corporaciones, se aplica en operaciones de inteligencia, se estudia en laboratorios de neurociencia. Las banderas blancas han cambiado de forma. Ahora son correos electrónicos con ofertas que expiran. Las provisiones abandonadas ahora son incentivos corporativos con letra pequeña. Pero la psicología fundamental es idéntica. Quebrar voluntades sin pelear sigue siendo el objetivo. Y tus métodos, refinados por generaciones de comandantes medievales, siguen siendo sorprendentemente efectivos. Supongo que deberías sentirte orgulloso, o quizá aterrado, probablemente ambos. Pero mientras tú empleabas estas tácticas desde una tienda de campaña relativamente cómoda, mientras observabas con catalejo y anotabas en tu diario, había quienes vivían en un mundo completamente diferente. Los nobles que ordenaban estos asedios, los reyes y condes que te enviaban con ejércitos, experimentaban la guerra de asedio como un juego abstracto, casi filosófico, desde palacios donde la palabra hambre era teórica y la palabra incertidumbre no aplicaba a su próxima comida. Veamos cómo la élite medieval convirtió tus tácticas brutales en entretenimiento refinado. En el Palacio de Westminster, el rey Enrique III de Inglaterra despierta en una cama que cuesta más que el salario anual de 50 soldados. Las cortinas son seda importada de Damasco, las sábanas, lino egipcio, el colchón, plumas de ganso seleccionadas individualmente por su suavidad. No hay catalejo junto a su cama, no hay diario de asedio, no hay preocupación matinal sobre si la bandera blanca de hoy funcionará o si las provisiones abandonadas tentarán a alguien a salir. Enrique tiene gente para eso. Gente como tú. Su rutina matinal implica decidir qué túnica ponerse, de entre opciones suficientes para vestir diferente cada día durante un mes. Implica desayunar en vajilla de plata, mientras un servidor lee informes sobre asedios en curso. Kenilworth resiste, Su Majestad. Pero el comandante informa que emplearán tácticas de fatiga psicológica. Proyectan rendición en semanas. Enrique asiente mientras mastica pan untado con miel que viene de colmenas reales específicamente mantenidas para producir el sabor exacto que prefiere. Excelente. Me informan cuando se rindan. Aseguraos de que el comandante reciba bonificación apropiada por resolverlo sin pérdidas significativas. Tu trabajo, tu paciencia de meses, tus trucos psicológicos cuidadosamente calibrados, son para Enrique una línea en un informe entre el desayuno y decidir qué embajador recibir primero. Pero la parte fascinante es que la élite medieval
no solo usaba tácticas de asedio, las estudiaba, las coleccionaba, como si fueran arte. En los salones de nobles importantes había conversaciones regulares sobre la filosofía del asedio. No cómo ejecutarlos prácticamente. Eso era trabajo de comandantes como tú, sino sobre la elegancia teórica de diferentes enfoques. El conde de Gloucester, por ejemplo, era conocido por organizar cenas donde invitaba a veteranos de asedios a contar sus tácticas más ingeniosas. Entre platos de faisán asado y venado con salsa de vino, comandantes se turnaban describiendo sus trucos psicológicos favoritos. La bandera blanca repetida es clásica, diría uno, limpiándose grasa de los dedos con paño de lino, pero requiere paciencia extraordinaria. La clave está en la cuarta o quinta repetición, cuando finalmente los defensores dejan de poder procesar si es real o falsa. Yo prefiero las provisiones abandonadas, respondería otro. Más visual. Los defensores pueden ver la comida desde las murallas. La tortura es exquisita, porque ellos mismos tienen que decidir si arriesgar o no. No les impones la decisión, simplemente les presentas la opción imposible. Era como escuchar a chefs discutir técnicas culinarias. Excepto que el plato, siendo perfeccionado, era el colapso mental humano. Y después de la cena, se retiraban a una sala donde el conde tenía su colección de trofeos de asedio. No espadas o armaduras, banderas tomadas de castillos rendidos, cada una con una pequeña placa que describía qué táctica específica había forzado la rendición. Una bandera blanca, manchada y rasgada. Placa: Kenilworth, 1266. Táctica: tregua falsa repetida, 5 iteraciones, rendición sin batalla. Para ellos, era historia, era arte. Era la demostración de que la civilización había avanzado más allá de la barbarie de simplemente golpear murallas con piedras. Claro que para los defensores quebrados por esas tácticas, para los soldados cuyas mentes colapsaron bajo incertidumbre sostenida, probablemente no se sentía tan civilizado. Pero esa perspectiva raramente llegaba a salones aristocráticos, iluminados con 200 velas de cera de abeja importada. Y las esposas e hijas de estos nobles participaban en versiones aún más abstractas de estas discusiones. Lady Eleanor, esposa de uno de los comandantes que ejecutaron el asedio de Kenilworth, bordaba un tapiz que representaba el asedio. Pero no mostraba violencia. Mostraba tiendas de campaña ordenadas, banderas ondeando elegantemente, y en el centro, una bandera blanca grande y hermosa. Mientras bordaba con hilo dorado, explicaba a sus damas de compañía: mi esposo dice que la guerra moderna es guerra de inteligencia, no de fuerza, que los verdaderos comandantes ganan sin derramar sangre. ¿No es eso admirable? Sus amigas asentían, impresionadas por la sofisticación de sus esposos. Mientras tanto, sirvientas traían bandejas de frutas frescas, nueces confitadas, vino especiado. El bordado continuaba. La conversación derivaba hacia moda, hacia chisme cortesano, hacia planes para la próxima celebración. El asedio de Kenilworth, donde 200 hombres estaban siendo psicológicamente torturados hasta la rendición, era para ellas contexto romántico para demostrar la astucia de sus maridos. Y cuando el tapiz se completara, colgaría en el gran salón. Visitantes admirarían la calidad del bordado, los colores elegidos, la composición artística.
Nadie preguntaría sobre los hombres cuyas mentes fueron quebradas para que ese tapiz pudiera existir. Pero quizá la ironía más grande está en cómo la élite usaba estas mismas tácticas entre ellos, en contextos diplomáticos, sin el riesgo de hambre o muerte real. En el Palacio del Louvre, en París, embajadores de diferentes reinos negociaban tratados usando exactamente tus principios de asedio. Un embajador inglés ofrecería términos generosos. El francés se emocionaría, volvería a consultar con su rey. Cuando regresara para aceptar, el inglés diría: lamentablemente, las circunstancias han cambiado. Esos términos ya no son posibles. Es la bandera blanca falsa, versión diplomática. Y funcionaba igual de bien. Después de meses de estas negociaciones que no llegaban a ninguna parte, donde cada oferta prometedora se evaporaba, los diplomáticos eventualmente aceptaban términos menos favorables solo para terminar la tortura mental de la incertidumbre. La diferencia crítica. Estos diplomáticos negociaban desde habitaciones con tapices de seda, comiendo uvas mientras lo hacían. Su asedio implicaba incomodidad de protocolo tedioso, no hambre real. Pero los principios psicológicos eran idénticos. Incertidumbre sostenida quiebra voluntad de negociar efectivamente. Y quien controla la incertidumbre, controla el resultado. En cartas privadas entre nobles, describían explícitamente estas negociaciones como asedios sin murallas. Uno escribió: «El arte es el mismo. Rodeas al oponente con ambigüedad, cortas su acceso a certeza y esperas a que su capacidad de resistir se agote. La única diferencia es que aquí nadie muere. Solo su orgullo. ¡Qué civilizado!». Y por las noches, cuando tú en tu tienda de campaña tomabas notas en tu diario de asedio, calculando cuántos días más necesitarías para quebrar la voluntad enemiga, Enrique en Westminster escribía en su propio diario. Pero él no escribía sobre tácticas. Escribía sobre arquitectura, sobre teología, sobre la belleza de nuevas vidrieras que estaba instalando en su capilla. Ocasionalmente mencionaba asedios, pero con la misma prosa desapasionada con la que mencionaba el clima. Kenilworth continúa: «Los comandantes emplean métodos ingeniosos. Admiro su paciencia. Eso es todo. Una línea. Entre párrafos sobre qué santo conmemorar con qué festín». Cerraba el diario. Apagaba velas de cera tan pura que no producían humo. Se hundía en su cama imposiblemente suave, bajo mantas de lana que venían de las mejores ovejas de toda Inglaterra. Y dormía profundamente, completa, pacíficamente, sin preocupación, sin duda, sin las decisiones complejas que consumían tu energía mental cada día. Mientras tanto, en tiendas de campaña a 150 kilómetros, tú planificabas el próximo truco psicológico. Y en castillos asediados, defensores agonizaban sobre si la próxima bandera blanca sería real o si las carretas de grano eran trampa. 3 mundos diferentes, mismo evento, distancias inconmensurables en cómo cada uno lo experimentaba. Siente esa distancia ahora, entre quien ordena el asedio desde un palacio, quien lo ejecuta desde un campamento y quien lo sufre desde murallas sitiadas. 3 perspectivas de la misma realidad, separadas no por kilómetros, sino por abismos de experiencia. Y lo fascinante es que la élite genuinamente creía que sus métodos eran progreso civilizatorio. Hemos evolucionado, decían, más allá de la barbarie de batalla directa, hacia la elegancia de victoria psicológica. Y técnicamente tenían razón.
menos gente moría. Los asedios terminaban más rápido. La eficiencia era innegable. Pero para los defensores cuyas mentes eran el campo de batalla, para los soldados cuya cordura era el precio de esa eficiencia, la civilización de estos métodos probablemente era debatible. Aunque, claro, rara vez se les preguntaba su opinión. Las puertas eventualmente se abrían. Los términos se negociaban. La vida continuaba. Los nobles escribían en sus diarios sobre victoria ingeniosa. Los comandantes recibían bonificaciones. Los bardos componían canciones sobre rendiciones sin batalla. ¡Qué prodigio de liderazgo inteligente! Y en salones aristocráticos se brindaba con vino especiado por el triunfo de la astucia sobre la fuerza bruta. ¡Qué hermoso! ¡Qué elegante! ¡Qué completamente desconectado de la realidad, de lo que realmente implicaba quebrar una mente humana mediante incertidumbre sostenida durante meses! Pero así funcionaba el mundo medieval. Y honestamente, así sigue funcionando el mundo moderno, solo que con vocabulario diferente. Los que ordenan raramente experimentan. Los que ejecutan entienden pero se distancian. Los que sufren, bueno, sus historias se escriben menos frecuentemente. Y las banderas blancas siguen ondeando, en una forma u otra, en salas de juntas y mesas de negociación, llevando el mismo mensaje ambiguo que llevaban en 1266. ¿Es real esta vez? ¿O es otra trampa? La pregunta que agota cerebros y quiebra voluntades, independientemente del siglo. Respira profundamente ahora. Has aprendido muchas cosas esta noche. Has aprendido que los asedios medievales más exitosos no se ganaban con catapultas, sino con paciencia calculada. Que una bandera blanca izada y bajada repetidamente podía quebrar voluntades mejor que cualquier ariete. Que provisiones abandonadas a la vista de hambrientos no eran error, sino cebo psicológico perfectamente diseñado. Has visto cómo generaciones de comandantes, desde 1100 hasta 1300, refinaron estas tácticas mediante pura experimentación. Cómo transmitieron su conocimiento, no en manuales, sino en conversaciones alrededor de fogatas, cada veterano enseñando a novatos. Prueba esto. Funciona. No sé por qué, pero funciona. Has descubierto que siglos después, científicos con laboratorios confirmarían que sí, funciona. Y por razones específicas relacionadas con fatiga decisional, sobrecarga de ambigüedad y activación de partes primitivas del cerebro que no razonan bien bajo estrés prolongado. Y has visto cómo esas mismas tácticas se usan hoy, en salas de juntas, en negociaciones diplomáticas, en operaciones de inteligencia. Misma psicología, diferentes murallas. Pero regresemos a ti, el comandante en tu campamento fuera de Kenilworth en 1266. Mañana te despertarás temprano, como siempre. Observarás el castillo con tu catalejo, anotando pequeños cambios en el comportamiento de los defensores. Desayunarás bien, asegurándote de que el humo de tu fogata sea visible desde las murallas. Y decidirás qué táctica emplear hoy. Quizá la bandera blanca otra vez. Quizá mover las carretas de grano un poco más cerca. Quizá simplemente no hacer nada, porque la inactividad también es táctica cuando el enemigo espera acción. Y eventualmente, en días o semanas, las puertas se abrirán. No porque las rompiste, sino porque las mentes detrás de ellas se agotaron de intentar predecir tu próximo movimiento, de tomar decisiones imposibles con información insuficiente,
de resistir lo irresistible que es la certeza cuando has vivido en incertidumbre durante meses. Habrás ganado sin pelear, que era, después de todo, el objetivo desde el principio. Tu diario registrará otra victoria. Tu reputación crecerá. El próximo castillo que rodees se rendirá más rápido porque habrán oído de ti. Y seguirás perfeccionando tus trucos, aprendiendo pequeñas variaciones, transmitiendo tu conocimiento a la próxima generación de comandantes que se negarán a ser tontos sangrientos cuando pueden ser bastardos ingeniosos. Pero ahora, aquí, en tu propia cama en el siglo XXI, no tienes que rodear ningún castillo. No tienes que observar enemigos con catalejo. No tienes que decidir qué bandera izar o qué provisiones abandonar. Solo tienes que dejar que tu cuerpo se hunda en el colchón. Sentir el peso reconfortante de tus mantas. Escuchar el silencio o el ruido blanco distante de la noche moderna, tan diferente del viento que soplaba constantemente en campamentos medievales. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Las tácticas psicológicas que aprendiste esta noche son fascinantes, sí, pero no necesitas usarlas. No necesitas quebrar ninguna voluntad. No necesitas calcular cuántas iteraciones de incertidumbre se requieren para agotar a un oponente. Solo necesitas descansar. Deja que el último pensamiento sea simple. La paciencia es poder. El engaño es arte. Y a veces, la victoria más grande es simplemente saber cuándo dejar de resistir y rendirse al sueño que llama. No hay banderas blancas falsas aquí. No hay provisiones que son trampas. Solo hay invitación genuina al descanso. Acéptala. Las murallas pueden esperar. Los asedios pueden esperar. Todo puede esperar. Buenas noches.